Después del repentino muerte de Dan Blocker, estrella de Bonanza, los fanáticos lo recuerdan como el simpático presentador Carl Bright, pero detrás una familia dejada de las cámaras, devastada, una fortuna oculta y hasta una casona abandonada. Su mujer, sus 4 hijos, uno de los cuales se encuentra en Hollywood. Y sus compañeros de reparto se quedaron conmovidos. Y la playa con su nombre. O la verdad de su patrimonio. Quédese, la historia de Dan Blocker es más desgarradora y sorprendente que lo ¿qué creen? Vamos de nuevo al 10 de diciembre de 1928. Dallard, un apacible pueblo de Texas. Pero no tanto como cuando nació Dan. ¿Por qué? Porque cuando nació pesó unos 6 kilogramos increíbles, el bebé más grande del Comte de Buitier. Los vecinos se burlaban. Dan no saltaba. Pisaba fuerte él. No fue un guión de la infancia de Dan. Hollywood. Sus padres Horace Zack y Mary Arizona Blocker eran gente corriente que intentaba sobrevivir a la gran supervivencia. Depresión. Zack lo perdió todo con la tienda, crisis económica. Para vivir. Aquí es donde está. Interesante. Dan pasó la mayor parte de su infancia cargando compras y reponiendo estantes, pero con su tamaño digamos que no estaba hecho para un oficio delicada. Su padre se empeñaba en bromear que tendría que pagar gente para que se llevarían a Dan porque tiraba más latas que apilaba. Pero bueno, ese mismo problema un día lo cambiaría. En una cara conocida. Debemos avanzar un poco hasta que Dan a sus 13 años ingresó al Instituto Militar de Texas. Ya era un chaval grandote y consiguió puesto del equipo de fútbol linebacker. Así el fútbol americano le costó la universidad en Sul Ross, donde quería estar. Ser maestro de inglés. Sí, el futuro vaquero primero buscaba una vida tranquila corrigiendo exámenes. Pero un día la sección de teatro necesitó de un fuerte para mover la utilería pesada. ¿Quién? Dan Sino. Pero el giro es este, no solo movió cosas, lo escogieron para el trabajo. Y mira tú. El gran hombre se enamoró, no de una persona, sino del escenario. La risa, los aplausos, las luces. Así es como cambió. Balones por faroles. Dejó el inglés por el teatro y no miró atrás. Después terminar sus estudios, la vida le tenía preparada otra cosa. Sorpresa: la guerra coreana. Dan cumplió con el deber sirviendo con honor y volviendo con decoración. Hasta logró un corazón morado. Y aunque fue duro en batalla, su corazón se pronto suavizaría. ¿Por qué es eso? Pues justo después de la se casó en guerra con el amor de su vida. Dolphy Parker. ¿Quién es ella? No era una estrella de Hollywood. Dolphy, joven ocla, inteligente, fuerte y trabajaba en teatro cuando tenía carácter. Conoció a Dan. Y sí que cuando se conocieron, Dan estaba haciéndola tonto. Interrumpió el ensayo y Dolphy tuvo que decirle que se calle. Con la nueva esposa, Dan creyó tener resuelto todo. Estudió de nuevo, obtuvo una maestría en artes escénicas y dio clases de inglés y teatro para alumnos de secundaria en Texas y Nuevo México. Pero la suerte lo daba otra vez impulso. La familia se trasladó al
oeste, aproximándose a California. ¿Buscaba él la fama? En realidad, no un solo. Quería un doctorado en teatro y otro. Empleo estable. Para pagar las facturas. Dan hizo casting para papeles en televisión. Estaban de moda los westerns. Y encajaba a la perfección con Dan. While los 50 salía en series exitosas. Como Gunmoke, de Rifleman y Maverick. Todavía no era una estrella, pero se acercaba. En 1958 consiguió un papel en la película Cimarrón. Ciudad. Claro que no duró, pero no nos pasemos. Credits. Ese corto trabajo le abrió la puerta hacia algo mucho mayor. El productor David Tort preparaba una nueva serie Bonanza y necesitaba a alguien. Para Eric House, el hijo de Cartwright. Mediana. A lo mejor no era el más listo de la clase, pero poseía un corazón de oro. Dan se perdió en la audición y así de fácil se hizo anfitrión. Y él no lo era. Se convirtió en un vaquero televisivo más. En el alma de la serie. Más la mayor parte. Olvídalo. Ese personaje lo vivía Dan. Tenía esa personalidad fuera de cámara. Cálida, un bonachón, bajo su imponente figura. Los niños le adoraban. Los adultos tenían confianza en él. ¿Y cuándo? Fue en 1959 que Bonanza llegó a la televisión. Estalló. Los fans durante 13 temporadas. No paraban de. No eran solo tiroteos y salones. Tocaba temas tales como el racismo. The Family, The Loyalty and Dan. Estaba él en medio asegurando que cada escena impactara, pero el éxito no lo alejó de sus raíces. Trasladó a sus padres a California para que estén más cerca a él. Siguió humilde, siendo él tipo que una vez llenó los estantes de la tienda de su papá. Hasta después de trabajar en películas junto a Frank Sinatra. Como con Lady in Your Horn y Blow. El cemento, Dan fue fiel a Bonanza. Y no olvidemos que Dan no solo estaba ocupado arreando ganado por la pantalla. Él. Dolpia se dedicó a criar a 4 hijos y tuvo una vida. Hijos, las mellizas de Bra y Dana, y los hijos David y Dirk. La casa de usted rebosaba de risas, amor y desastre. Dan amaba ser padre, aunque significara cambiar su sombrero de vaquero por una pañalera. Pero mientras Dan cosechaba éxitos en Hollywood, se empeñaba en dar a sus hijos una infancia pobre. No quería que crecieran con la creencia de que la fama era normal. De modo que, a pesar de su creciente fama, la familia Blocker se trasladó a una modesta casa en North California, a 32 kilómetros de en los estudios Paramount, donde se filmaba Bonanza. Nada de ostentoso, solo una casa con piscina y 3 baños, ideal para 4 chiquillos vigorosos. Dan iba en coche Corvette, pero prefería Dolpia Parker. Su Cadillac del 63, dejando ver el glamour de Hollywood, no los ha atrapado. Y hablando de la vida familiar, los abultados 118 kilogramos convertían a menudo la crianza de Dan. Oro de comedia diaria. Sus hijos reían mientras él se empeñaba en encajar en solo su pista de carreras eléctricas para probarla, o cuando luchaba jugando con ellos en el patio. Así estaba. Padre siempre juguetón y presente, dispuesto a jugar con los hijos suyos en el suelo. Sin embargo, la fama no siempre lo era de fácil elusión.
Una cosa tan sencilla como una salida por un lado podría ser un encuentro con fanáticos, jóvenes admiradores y mayores cerraban a Dan por donde caminaba. Sí. Quería a sus fans, pero en privado reconocía que ser acosado por extraños no era de su gusto. Parte de preferida del trabajo. Él solo quería para sus hijos una infancia normal. Hijos, pero aquello era cada vez más duro. Si tienes dudas de cómo le picó a Dan el gusanillo de actuar, vayamos un poco para atrás. Antes de la botas de vaquero y los sombreros, Dan tenía muchas ganas de vivir una vida muy distinto. Gracias al apoyo de Dolpia. Para su tercer año de universidad, Dan se entregó al escenario, transformó su especialidad de la oratoria y se dedicó al teatro. Se incorporó al Club Mask de teatro y Sleepers, actuando en películas como Fumedo Act de Noel Coward, en la que interpretó a un marido de manera cómica, despreciable junto a Dolpia. O sea, que no tuvieron que hacer mucho esfuerzo para interpretar a parejas que discutían en escena, pero entre bastidores se encantaban. El año 1950. Dan se graduó en retórica en la Universidad Harding Simmons de Ávila, Texas. La mayoría buscaría dinero. No. Pero sí te ofrecen serlo. Profesional del fútbol, pero no para dar nada. Rechazó el campo de juego, por el escenario, demostrando que no le importaba la fama o la fortuna, solo buscaba perseverar en aquello que le apasionaba. Cuando él y su amigo Dennis terminaron la universidad, Reed se la jugó y partió al este, al circuito de teatro de verano. Empezaron en el Teatro Bradley Hall de Boston y Dan consiguieron un papel para una obra, El Rey Lear de Broadway. Cuando todo se desmorona, cuando la vida se vuelve un torbellino de desafíos y adversidades, surge una pregunta inevitable: ¿cómo encontrar la fuerza para seguir adelante? En esos momentos, la clave está en comprender que la resistencia no siempre implica luchar contra la corriente, sino a veces simplemente flotar y esperar el momento adecuado para remar de nuevo. La vida nos pone a prueba de maneras diversas, pero cada obstáculo superado es una oportunidad para crecer y descubrir nuestra verdadera fortaleza. Está bien, llamó el tío Sam. En 1950, Dan fue reclutado para el ejército de Estados Juntos, dejando a un lado sus sueños de actuación. Estuvo 4 duros meses en Camp H. Polk, Luisiana, pero ni siquiera el uniforme pudo apartarlo del escenario. Fue parte de una producción militar de Macbeth, comparando ensayos con ejercicios militares, pero la recreación poco duró. Después del entrenamiento, Dan fue enviado a Japón y de ahí directo a las frías trincheras de la guerra de Corea. Y no fue algo breve. En la Nochebuena del 51, Dan y pelotón fueron atrapados por enemigos en la Loma 255x10. Horas brutales. Padeció un frío insoportable, tiros y cansancio, pero Dan consiguió sobrevivir. Medallas le dio su servicio, el Corazón Morado, y el 23 de septiembre de 1952. Después de 2 arduos años, fue dado de baja con honores. 2 días más tarde, Dan no se perdió el tiempo. Se casó con Dolpia. Parker se detuvo al mediodía en Carlsbad, California, México. Sin luces de Hollywood, solo amor y el Reverendo J. Dando. Cuando Dan y Dolpia comenzaron su vida juntos, enfrentaron el reto común a las parejas: el dinero. Jóvenes. Volvió Dan a la
Universidad Estatal Sul Ross y obtuvo una maestría en artes dramáticas dando clases para subsistir. Primero enseñó teatro e inglés en una escuela de Sonora, Texas, luego en Carlsbad, NM. Dio sexto grado sin lujos, solo esfuerzo, tiza y montones de papeles que calificar. Pero Dan sabía que todavía algo me atraía. A mitad de los 50, con 4 hijos y Dan vio las facturas acumulándose. Solo como profesor no tenía a la familia. ¿Qué es lo que hizo? Se la jugó y regresó a la actuación, esta vez en la televisión. Los westerns estaban de moda y el porte y la cara de Dan encajaba perfectamente. Él comenzó a participar en series como Gun Smoke, The Rifleman, Ave Gun, Will Travel, Maverick y Viaje. Al principio, papeles pequeños, pero volvieron a encender la chispa en él. El año 1958. Cimarron City fue escenario de un Danunfo. La serie tenía potencial pero cancelada tras una temporada. Dolía al principio, pero en retrospectiva fue lo mejor que pudo hacerle. Pudo haber pasado. Esa anulación salvó a Dan a tiempo para conocer a David Dork, que hacía el casting.